de grafos se va a ocupar un poco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Nos dice que uno de los primeros resultados de la teoría de grafos fue el que obtuvo Euler en el siglo XVIII al resolver el problema de los puentes Königsberg. Este problema consiste en recorrer 7 puentes que conectan 4 porciones de tierra bajo la condición de pasar por cada puente una sola vez. Bueno, aquí a su derecha tenemos los 7 puentes, ¿sí? Aquí los logran ver. Son como estos rectángulos pequeñitos y las 4 partes o porciones de tierra son las que están etiquetadas. La A, la porción A, la tierra A, la isla B, la C y la D, ¿sí? Y hay 7 puentes que los conectan. Entonces, Euler, en el siglo XVIII, pues tenía este problema. Necesitaba recorrer todos los puentes, pero sin tener que repetir uno. Entonces, no sabía cómo le iba a hacer, ¿sí? Y de ahí fue como surgieron lo que hoy conocemos como grafos. Y bueno, Euler representó este problema de la siguiente manera, como el grafo que viene aquí abajo, ¿sí? Aquí abajito viene el grafo y aquí lo pueden ver. Tenemos 4 vértices. Los 4 vértices pues serían las 4 porciones de tierra y cada uno de ellos pues tiene sus puentes, que serían las aristas. ¿Sí? Y bueno, Euler les llamó grafo y a las porciones de tierra, cada porción de tierra les llamó vértices y a los puentes que están representados por líneas los llamó aristas. ¿Sí? Y bueno, esto es de dónde nació el término grafo, de dónde viene su origen de los grafos, ¿sí? Y bueno, al final Euler no lo pudo resolver y bueno, luego sucedieron un montón de cosas más. Pero bueno, ese es de dónde viene, ¿no? Un poquito de la historia. ¿Qué son los grafos? Pues son representaciones de redes y por medio de ellas se pueden expresar de forma visual y sencilla las relaciones entre elementos de distintos tipos. Si se fijan, creo que es más complejo, desde mi punto de vista, obviamente, es más complejo verlo como la imagen de arriba que como la imagen de abajo, ¿no? Es como más sencillo representar lo que queremos obtener con un grafo que como una imagen tal cual. Vaya, es como ¿alguno de ustedes ha estado en la Ciudad de México? En el metro de la Ciudad de México, en el, ¿cómo se llama? En el tren ligero de Guadalajara, por ejemplo. No es otra cosa más que si tú lo observas con líneas y puntos, es un grafo, ¿sí? Es un grafo porque tiene cada estación o cada parada sería un vértice y cada trayecto de una estación a otra sería una arista, ¿sí? Entonces, imagínate poderlo ver como una fotografía, sería mucho más complejo verlo como una fotografía, como un video, como una representación real, que como una representación de un grafo. Es mucho más simple, mucho más sencillo, porque puedes ubicarte mucho más rápido, ¿sí? Yo igual aquí no lo tengo a la mano ahorita, pero podemos verlo. Déjenme buscarlo. Imágenes. Sí. O sea, es más fácil poderlo ver así. Es un grafo, no es otra cosa más que un grafo al final de cuentas. Mucho más fácil poderlo ver así
Sabemos que estamos no sé, en esta estación y tenemos que ir al otro lado de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, a la que está por acá. Entonces sabemos dónde tenemos que bajarnos, dónde tenemos que subirnos, dónde tenemos que volver a transbordar, etcétera, etcétera, para poder llegar a la estación a donde tenemos que llegar. Sin embargo, si lo viéramos así, si en vez de tener un grafo completo de lo que es la estación del metro y tuviéramos muchas fotografías, pues sería mucho más difícil de poderlo entender, ¿no? De poderlo comprender. O un plano desde el cielo sería mucho más complejo. No sé si queda claro eso que les estoy comentando. Sí, bien. Bueno, entonces, pues eso es un grafo. Hay que representar esas redes de no sé, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, les estoy mencionando el ejemplo del, del metro, del tren, no sé, hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, en las antenas, en las telecomunicaciones, sí, por ejemplo, necesitamos saber en dónde está la antena repetidora de la señal de televisión para conocer en dónde están los fallos, etcétera, etcétera. Se me ocurren muchas cosas. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Se pueden usar para representar la estructura de una empresa, que es lo que se conoce como un organigrama, ¿ok? O sea que con los grafos podemos hacer un organigrama, podemos modelar una red eléctrica, una red telefónica, de carreteras, de agua potable, de alcantarillado, etcétera. Los vértices pueden ser los postes, los transformadores, los teléfonos, las ciudades, las centrales telefónicas, las válvulas, los registros y las aristas que tienen relación entre estos vértices pueden ser los cables, los tubos y carreteras, entre otras cosas, ¿sí? Es como, por ejemplo, viajar de Tepic a Ruiz o a Tuxpan, no sé. Sabemos que obligadamente el autobús hace, no sé, 4 paradas, ¿no? Hace 4 paradas. Las demás que hace, pues son como extra. Pero sabemos que obligadamente hace 4 paradas. Entonces, las paradas serían los vértices y los trayectos entre vértices, pues serían las aristas. ¿Sí? Eso es como para representar ¿cómo se dice? El transcurso o la ruta del autobús. Y también tendríamos pues muchos otros ejemplos, ¿no? Lo que se te ocurra lo puedes representar con grafos. Realmente es muy flexible porque sí lo puedes realizar. No sé, cualquier cosa. ¿Cuáles son las ventajas de los grafos? Bueno, aquí están. Las ventajas de los grafos son aprovechar mejor los recursos, ¿sí? Eliminar conexiones redundantes, reducción de costos, reducción de distancias, relaciones entre archivos, registros, computadoras y redes. Y esas serían algunas ventajas. ¿Por qué aprovechar mejor los recursos? Porque vamos a suponer que, no sé, vamos a suponer no sé, no se me ocurre nada. Vamos a suponer que Con la tenemos el instalación mismo ejemplo. eléctrica, profesor. Ajá. Por decir, en una casa, para primero organizar con un grafo, por decir dónde ver cada conector y no poner conectores de más o ahorrar cableado o cosas así. Sí, es correcto. Así esa sería una ventaja, un ejemplo real y de cómo sacarle provecho, ¿no? Bueno, creo que ustedes lo pueden entender bien, ¿no? Es muy, muy sencillo, muy simple, la reducción de costos, la reducción de distancias, eliminar redundancias, que no haya cosas redundantes. Este, el punto que les puse aquí, por ejemplo, el que dice relaciones entre archivos, registros, computadoras y redes, está más dirigido o enfocado a la parte
de las TICs. Y bueno, es algo muy importante, ¿no? Porque si no conocemos qué relación hay entre lo que estamos trabajando, pues no nos va a servir de nada. Y bueno, los grafos nos van a poder ayudar a trabajar en todo esto. No sé si hay dudas hasta aquí. No, profe, pero ahorita con lo que comentó de las redes, recordé algo que miré en la prepa, que era, no recuerdo cómo se llamaba el tema, pero eran como tipos de redes, de anillo, de estrella, y estaban representadas con grafos. Eran, y literalmente eran grafos. Y pues cada tipo de red tenía un grafo diferente. Pues sí, son grafos. Ahora, bueno, no sé si antes sabías que eran grafos, pero bueno, ahora ya sabes que son grafos. Sí, son todas las topologías en las que se pueden representar las redes, ¿no? Las redes, sobre todo las redes LAN. Bueno, pero ese no es como parte del tema, pero sí, sobre todo, por ejemplo, en cualquier institución, en el TEC, tenemos una red de conexiones y se supone, o en teoría se supone que debe de haber un grafo, ¿no? Un organigrama de cómo están conectadas todas las computadoras y para poder saber qué topología tienen. Obviamente que hay muchos otros empresas o lugares donde están conectadas las computadoras con estas topologías, con estos tipos de red, y pues nomás las conectaron, ¿no? No saben ni cómo están conectadas. El año pasado, uno de las actividades que les dejé a los alumnos de Matemáticas Discretas 2 fue precisamente eso, el representar a través de un grafo cómo están conectados todos los equipos de cómputo de ahí del tecnológico, cuáles eran sus terminales, ¿sí? Hacia dónde iban todas sus terminales. Y pues obviamente nos salió un grafo súper grande porque realmente era bastante grande, ¿sí? Y bueno, sí podemos representar con un grafo todas estas conexiones de red. Y como bien lo dice ahí, ¿no? El alcantarillado, la red eléctrica, la red de telefonía y bueno, un montón de cosas más. Muy bien, vamos a continuar. Aquí están las partes de un grafo. Y bueno, dice que un grafo G, ¿sí? Así le vamos a poner al grafo, es como el prefijo del grafo. El grafo G es un diagrama que consta de un conjunto de vértices, ¿sí? El prefijo del conjunto de vértices V y un conjunto de lados L, ¿sí? Bueno, ya creo que por lo que estuvimos viendo ayer, ustedes ya saben qué son los vértices, ¿sí? Pero vamos a mencionarlo. Los vértices o nodos se indican por medio de un pequeño círculo y se le asigna un número o letra. El grafo que ustedes ven aquí en la figura tiene los vértices que pertenecen al conjunto de vértices V, A, B, C y D, ¿sí? En esta parte de aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Estamos representando el conjunto de vértices, ¿sí? O el conjunto de nodos. Ustedes ya lo saben, ¿no? Así es como se representa un conjunto de cualquier cosa, de lo que te estén pidiendo. Entonces, el conjunto de vértices, pues serían los que estamos viendo acá, A, B, C y D. ¿Y qué serían los vértices? Pues son los pequeños círculos que están etiquetados con letras o números. En este caso, están etiquetados con letras, pero también pueden estar etiquetados con números, ¿de acuerdo? Y bueno, después tenemos los lados, las ramas o las aristas,
Esas son líneas que unen un vértice con otro, ¿sí? Un vértice con otro vértice y se le asigna una letra o un número o una combinación de ambas. O sea que nuestras aristas o nuestras ramas o nuestros lados, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Porque los tres son correctos, se les puede etiquetar con una letra, un número o una combinación de ambas. O sea, puede ser letra y número al mismo tiempo. Y bueno, en el grafo que se muestra aquí en esta figura tenemos el conjunto de lados. El conjunto de lados. Uno, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué son los lados, ramas o aristas paralelos? Pues son aquellas aristas que tienen relación con un mismo par de vértices, ¿sí? Y bueno, aquí en el ejemplo tenemos unos lados paralelos y que tienen relación con un mismo par de vértices. ¿Cuál sería ese par de vértices? Pues tenemos el vértice B y el vértice C. Y entre ellos dos hay unas aristas que son paralelas. En ambos vértices están relacionadas entre sí estas aristas, ¿sí? ¿Y cuál sería nuestro conjunto de lados paralelos? Pues el conjunto de lados paralelos sería P con los elementos 2 y 3, porque son las aristas 2 y 3, las que están aquí. ¿Y cuáles serían los lazos? Bueno, ya lo hemos estado viendo también en la clase de ayer. Es aquella arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice. Aquí tenemos la arista, sale del mismo vértice y regresa a donde mismo. En el grafo tenemos un lazo A, un conjunto A de lazos A que incluye un elemento que sería la arista 6, ¿sí? Y aquí la tenemos, ¿sí? Porque no hay ninguna otra. ¿Y cuál es la valencia? Ya lo vimos al día de ayer, es el número de lados que salen o entran a un vértice. En el grafo de la figura, las valencias de los vértices son valencia A, valencia del grafo, perdón, la valencia del vértice A serían 1, 2, ¿cierto? La valencia del vértice B serían 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? La valencia del vértice C, 1, 2. Y la valencia del vértice D serían 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? No, no es cierto. No, no es cierto. Ayer les dije que en el caso de la valencia del vértice D, en el caso de la valencia del vértice D, cuando tenemos un lazo, no se cuentan las dos entradas o las dos salidas, solo se cuenta una, por lo cual nada más tenemos una entrada o salida, una entrada o salida, y en este caso tendríamos una y dos entradas y salidas en el lazo, pero como es un lazo solamente cuenta por uno, por lo cual la valencia del vértice D sería 1, 2 y 3. ¿Cierto? Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Aguas, aguas, porque en esa pregunta se les va en el examen y truenan, chavos. Pilas con eso. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro lo de la valencia? Sí, profe. Creo que sí.
Seguro. Bueno. Bueno, profe, en el caso de que, como por ejemplo en el punto D entraba un lazo, pero que hubiera dos lazos, ¿sí se puede o no? Tiene el micrófono apagado, profe. Sí se puede. Sí se puede. Déjame poner aquí un ejemplo. Yo aquí puedo tener otro lazo, pero no tendría caso. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Y este sería el 7. ¿Sí? Y este es el 8. ¿Cuál sería la valencia de D? ¿Sería igual? 5. 5. Así es, porque tenemos una entrada o salida, dos entradas o salida, tres entradas o salida, cuatro entradas o salida, cinco entradas o salida. Entonces la valencia de D sería 5. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que ya quedó claro ahora sí. Muy bien. Vamos entonces, bueno, esa es la tarea que ya hicieron, esta tarea ya la hicieron. Ya les presenté los 5 tipos de grafos con los cuales yo iba a comenzar. El grafo simple, ¿sí? Aquí tenemos el grafo simple. ¿Se acuerdan del grafo simple? ¿Por qué es un grafo simple? Que no tienen lazos lados paralelos. Porque no tiene lazos ni lados paralelos. Muy bien. ¿Cuál sería el conjunto de vértices? ¿Cuál sería el conjunto de vértices? ¿A qué se refiere con el conjunto? ¿De cuántos son en total? ¿Cuál es el conjunto de vértices? Un conjunto es la cantidad de elementos que tiene ese grafo con respecto a los vértices, ¿sí? ¿Cuál sería el conjunto de vértices? Tenemos 7. el conjunto con todos estos, sí, son 7 vértices. Pero ¿cuál sería el conjunto? Vamos a representarlo de esta forma, como se las estoy indicando. Tenemos el vértice A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Ese sería el conjunto de vértices, ¿de acuerdo? Y el conjunto de lados, ¿cuál sería? Uno, dos, tres. Ajá. ¿Qué más? Del 1 al 9. Ok, del 1 al 9. Pero si yo le hago esa pregunta en el examen, no me voy a poner del 1 al 9. Me los va a poner todos. ¿Sale? Sí. Sí, profe. Ok. Así como se los estoy poniendo. Ese es el conjunto de lados, ¿cierto? Ok, ¿cuál sería el conjunto? El conjunto de lados paralelos. ¿Cuál sería el conjunto de lados paralelos? No hay. No hay lados paralelos, entonces esto es un vacío. No me acuerdo cómo se escribe el vacío. Vamos a poner un 0, sí. No me acuerdo, ¿eh? No me crean que es correcto eso, porque no me acuerdo ahorita.
Sí, pero no hay. Entonces, el conjunto de lados paralelos es un vacío, ¿sí? ¿Cierto? Porque no hay. Sí. Eso Sí. significa que el conjunto es vacío. ¿Cuál sería el conjunto de lazos? Los lazos. ¿Cuál sería el conjunto de lazos? Vacío. Bien Vacío. Pero igual. Tampoco hay. ¿Cierto? ¿Quieres aprender en el idioma? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la valencia. ¿Cuál sería la valencia del vértice A? Cuatro. 4. 4. Muy bien. 2, 3, 4. ¿Cuál sería la valencia de B? Del vértice B. 2. 2. 2. No, 2. ¿Cuál sería la valencia de C? 2 igual. 2. No, 2. Muy bien. De D. 3. 3. Exacto. 1, 2, 3. ¿Qué nos falta? E. 4. 4. 3, 4. F. 2. 2. Así es. ¿Y G? 1. 1. Correcto. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? En sí, ¿cuál ¿De qué hablaron? No. No, profe. la pregunta que hizo al inicio ¿Dudas? era el conjunto de vértices, ¿no? Que cuál era el Al principio. Aquí está. Entonces, Ya lo tenemos. ¿qué es eso? Aquí. Es como Conjunto de es vértices. como maestra. Conjunto de lados. ¿Cómo qué? No es que como me está fallando el internet, me está sacando de vez en cuando. Sí, creo que claro. Ah, ok. Muy bien. Entonces, aquí está. Aquí. Sí lo ven, ¿no? Sí, sí ven que lo estoy aquí escribiendo. ¿Sí? Bueno, voy a suponer que sí. Y aquí tenemos el conjunto de lados paralelos y aquí el conjunto de lazos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les preguntara en un examen, les pusiera este grafo, sí, bueno, un ejercicio, les pusiera este grafo y les dijera, ¿cuál es el conjunto de vértices? Pues aquí está cómo lo van a representar. Si yo les preguntara cuál es el conjunto de lados, aquí está cómo lo van a representar. ¿Cuál es el conjunto de lados paralelos? Así es como se va a representar. ¿Cuál es el conjunto de lazos? Así es como se representa. Y luego, ¿cuáles son las valencias de A, B, C, D, E, F, G? Ustedes ya saben cuáles son las valencias porque las acabamos de determinar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, No. ¿verdad? Bien. Bien. Aquí tenemos ahora los grafos complejos de n vértices KN. Ya los vimos el día de ayer. ¿Sí? Ya sabemos que estos grafos están relacionados directamente cada vértice con los demás vértices. ¿Sí? Ya los vimos el día de ayer. Sí, entonces lo que van a hacer ahorita es obtener el conjunto de vértices, el conjunto de lados paralelos, el conjunto de lazos, las valencias de cada uno de estos ejemplos que les puse aquí, más aparte el ejercicio que realizaron
del K5, ¿sí? El que tiene 5 vértices. Entonces van a tener 10 minutos para elaborarlo y ahorita, en 10 minutos me lo van a presentar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer las 3 figuras que están ahí. Sí, profe. ¿Cómo? Van a obtener el conjunto de vértices, el conjunto de lados, el conjunto de lados paralelos, el conjunto de lazos, las valencias de estos 3 ejemplos, más aparte el que realizaron ayer durante la clase. Ok. ¿Sí? 10 minutos para que lo realice, por favor. Y ahorita me lo muestran. ¿Podría poner las figuras, profe? Puede poner las figuras.
¿Ya lo puedo quitar? Ahorita que finalizan su actividad, le toman una foto y me lo cargan al WhatsApp, por favor, al grupo del WhatsApp. Profe, ¿podría poner la imagen otra vez, por favor? Me falta el K4. Es que los estaba dibujando. Sí, va. Gracias.
Profe, ya. ¿Ya terminaron? Muy bien, entonces, fíjense bien, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a cambiar la dinámica. Porque ya el tiempo no nos va a alcanzar. Se los voy a habilitar en Classroom como una actividad y ahí cada uno lo va a subir. Le va a tomar fotografías y lo va a subir. Quien no hizo el de K5, pues termínelo, hágalo y lo sube. ¿Sí? Es muy fácil. Es muy fácil el K5. Te los voy a repetir ahorita para que puedan hacerlo. Entonces, lo terminan. Les voy a dar el día de hoy para que terminen esta actividad y lo suban al rato al Classroom. Van a tener el transcurso del día para poderlo subir. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a terminar de explicar los grafos completos. ¿Sí? Para los que no estuvieron en la clase de ayer y no entendieron bien, lo comprendan y lo puedan realizar sin problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a repetir lo de los grafos completos. Los grafos completos son aquellos grafos donde cada vértice está relacionado con todos los demás. Con todos los demás. Sin lazos ni lados paralelos. Se indica como KN, en donde N es el número de vértices del grafo. Aquí lo tenemos, miren. Por ejemplo, aquí tenemos El K2, ¿sí? Que sería tiene dos vértices. Por eso es K2. Tiene dos vértices. El vértice A y el vértice B. Y cada vértice está relacionado con los demás. O sea que mi vértice A debe estar relacionado con mi vértice B. Y sí está relacionado a través de una arista que es la 1, ¿de acuerdo? Y tengo otro ejemplo, el K3, ¿sí? Me dice que es K3 y debe de tener, por lo tanto, 3 vértices. Y aquí los tengo, el vértice A, el vértice D y el vértice E, ¿sí? Y dice que debe de ser, es un grafo completo porque cada vértice está relacionado con los demás. O sea, mi vértice A está relacionado con el vértice E, y está relacionado con el vértice D. Y aquí está. Y de igual forma todos los demás. Y sí, si lo vemos con el vértice D, está relacionado hacia la A y el D está relacionado hacia el E. ¿Sí? Y no hay lados paralelos ni lazos. Lo mismo pasa con el otro ejemplo, K4. ¿Sí? O sea, es 4, por lo cual debo de tener 4 vértices. Y tengo el vértice E, el vértice F, el vértice C y el vértice D, ¿sí? Y cada uno está relacionado con los demás vértices. Si partimos del vértice E, vemos que está relacionado por este lado con la arista 9, por el otro lado con la arista 7 y por el otro lado con la arista 8. Y de igual forma del vértice F hacia todos los demás, ¿sí? Aquí está, hacia el E por la arista 9, hacia el D por la arista 3 y hacia el C por la arista 1. Del C hacia los demás igual. Hacia el F por la 1, hacia el C por la 8 y hacia el D por la 6. Y del D hacia los demás igual. Hacia el E por la 7, hacia el F por la 3 y hacia el C por la 6. ¿Sí? Entonces, el ejercicio era que, bueno, perdón, y para obtener la valencia en los grafos completos, lo que tenemos que hacer es usar esta pequeña fórmula, ¿sí? Una fórmula que nos dice que hay que reemplazar n por el número de vértices menos 1, y eso nos va a dar la valencia de cada vértice, ¿sí? Con esta pequeña fórmula vamos a obtener la valencia de cada vértice en un grafo completo, solamente en un grafo completo. Y para obtener el número de lados en un grafo completo vamos a utilizar esta fórmula. N por n menos 1 sobre 2, donde n es el número de vértices, ¿sí? Donde es el número de vértices. Y así vamos a obtener el número de lados utilizando estas formulitas. Y el ejercicio de ayer fue que iban ustedes a diagramar un grafo K5 de tipo completo
Ustedes les iban a agregar los nodos, las aristas, iban a obtener su valencia y su número de lados. Y sumándole ahora, los que no lo hicieron ayer, hay que sumarle ahora el conjunto de lados, el conjunto de vértices, el conjunto de lados paralelos, el conjunto de lazos y las valencias de cada uno. Aunque ya lo sabemos porque aquí está la fórmula, ¿no? Y ustedes ya lo habían hecho ayer. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, al ejercicio que nos dejó ahorita, ¿también le vamos a poner el número de lados y eso? No. Ok. No. Solo el que hicieron ayer, los que no lo hicieron para que lo terminen, porque tienen que entregar ahora lo que es conjuntos, ¿sí? Me interesa saber los conjuntos y las valencias, que ustedes sepan representarlos. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? ¿Dudas? La tarea que le vamos a mandar ahorita, ¿quiere que le pongamos portada también? No, solo pónganle su nombre, le van a tomar fotos y lo van a subir ahí al Classroom. Ah, bueno. Ujú. ¿Dudas? ¿No? ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces no voy a aceptar ningún error. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Los veo mañana otra vez. Mañana otra vez porque vamos atrasados. ¿Sí? Mañana. Muy bien, profe. Sí. A la misma hora. Sí, por favor, a la misma hora, al mismo canal. Aquí pues dormido otra vez porque estamos muy atrasados, muy atrasados. Entonces, tenemos que ponernos al día. ¿De acuerdo? Sí. Vientos. Cuídense, nos vemos mañana. Buenas tardes, bye. Bye. Hasta mañana. Nos vemos.